Entonces, ¿cómo seguimos? Entonces, bueno, acá estamos con el nene que nadie le respondió todavía. El, el- el- o sea, no es que están pifiando del todo, no. Yo estoy diciendo de abogado del diablo, obviamente. Pero no vas a tan fácil, no la van a sacar tan fácil, ¿no? Y además, uno le puede hacer una respuesta que, sí, callar la clase, pero el problema cuando las respuestas no parten de la experiencia de la otra persona, suenan a dogmáticas, ¿no? ¿Qué es lo que está mal en una eutanasia, por ejemplo? ¿Por qué eliminar el sufrimiento de alguien es algo malo? Porque no es solamente el sufrimiento, sino que estás terminando con la vida. Y uno no es dueño de terminar con la vida de Bien, otro. bien. Sí, ¿y por qué uno no es dueño de la propia vida? Vamos a ver. O sea, eso no es algo que decida uno, eso es algo que le corresponde a Dios. Parece, bien. Bueno, llegamos a lo que estamos hablando justamente, ¿no? O sea, siempre se llega a un punto en el cual uno tiene que aceptar que tu libertad tiene un límite, ¿no? Si vos eso no lo aceptás, bueno, la verdad que llega un punto en el cual hay poco que discutir, ¿no? Pero de todos modos, es verdad que la eutanasia, por ejemplo, o sea, es renunciar a creer que la vida tenga un sentido, ¿no? Para un cristiano, la eutanasia es absolutamente inaceptable, ¿no? O sea, porque justamente como vos decís, la vida es un don, y la vida siempre es un don, aún en las circunstancias más difíciles. Y porque el sufrimiento incluso de una persona puede tener un sentido salvífico, ¿no? O sea, pero de todos modos, detrás de la eutanasia hay también después un montón de cosas que ya no son tan definitivas, pero que son importantes. O sea, por ejemplo, todo el tema de la industria, todo el tema del ahorro, del tema de la economía, del Ministerio de Salud. Hay un montón de cosas que están detrás, que no son justamente los criterios fundamentales, pero que también eh, sí. Pero bueno, sí, entonces el fondo es creer que la persona humana vale la pena, ¿no? Toda vida vale la pena, aun cuando no. Y por eso, más allá de las consecuencias que provoca, ¿o no? Porque la persona humana siempre es un límite a mi obrar, porque no puedo. Es un valor mayor a cualquier acción y beneficio que yo pueda obtener de mi acción, ¿no? Eliminar a una persona humana es un mal para el universo más grande que cualquier otra cosa. Eh, Entonces, no hay manera de explicar que, ya sea el aborto, ya sea la eutanasia, o cualquier crimen, digamos, contra la vida directamente, no hay otra manera de explicarlo que no sea desde la teología, digamos. no, 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 no. Ah, No, o sea, para mí, si me lo preguntás a mí personalmente, en el fondo, no. porque yo me veo, por ejemplo, ¿no? Digo, ahora acá estamos en teología moral, buenísimo, pero cuando yo me tengo que preparar en el aula y dar filosofía y no dar teología. Bueno, pero para eso no tenés que, o sea, acá hablando de teología moral, digamos, en este lugar, de fondo, el verdadero argumento de fondo es eso, que Dios existe, punto. Es la frase de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Ahora bien, después, pero el problema es que el Dios no es el problema es que hoy en día hay una parte, o sea, Dios como fundamento de las cosas no es una afirmación teológica en el sentido cristiano, es una afirmación teológica perteneciente a la cultura humana, ¿no? Es una frase que aparece en todas las culturas.
Es la razón por la cual, ¿no? Antígona quiere enterrar a su hermano, aun cuando el rey se lo impide, ¿no? Y que incluso puede, digamos, la palabra Dios no necesariamente tiene que ser Dios, ¿no? Un marxista puede llamar Dios a la justicia, por ejemplo. Y de alguna forma hay un absoluto, ¿no? O sea, en el fondo es reconocer a la persona humana como un absoluto, afirmación que es difícil de aceptar para quien no viene de una teología, de una teología cristiana, pero, o sea, es sí, por eso es que yo no soy muy amante de las discusiones, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que se deciden más en el obrar conjunto que en la discusión intelectual. Si vos te vas a poner con un pañuelito verde, ¿no? Yo decía, el aborto está bien, está mal. ¿Lo has hecho alguna vez? Así, cara a cara, tan así, combativamente, no sé si lo he hecho combativamente. Ha llegado un momento en el que no hay como Por eso, decir, ¿viste? entran balas, digamos. O sea, si para vos, que volvemos a lo que estamos hablando, ¿no? Si para vos el criterio absoluto es la libertad, o sea, la libertad como... El problema es que eso es... La libertad digamos, en el fondo es una idea absurda, porque la libertad como absoluto no tiene sentido. Hay que elegir un montón de cosas para que, ¿a dónde querés llegar? En ese sentido, sí, las consecuencias, ¿no? Pero no las consecuencias, o sea, las consecuencias de un acto, porque existe el consecuencialismo, que fue condenado en la Veritatis Splendor, ¿no? Y es medir la bondad de una acción por las consecuencias que tiene. Eso está mal. Hay acciones que deben de realizarse y son buenas o malas independientemente de sus consecuencias, ¿no? Pero de todos modos, en un sentido profundo de la palabra consecuencia, sí, ¿no? En el sentido de que es, o sea, realizar el mal tiene como consecuencia la negación de mi propia dignidad muchas veces, por ejemplo, ¿no? La negación de la justicia. Entonces, eso sí que es una consecuencia que puede invalidar una acción. Eh, pero bueno, digamos, de hecho, para eso vino Jesús, ¿no? Y para eso Jesús no se puso. Si hubiera sido tan fácil como ponerse a enseñarnos qué teníamos que hacer, para eso la cruz no era necesaria. O sea, ¿cómo convences a un pecador? O sea, en la visión cristiana, quien no acepta, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Ah, el que no acepta el valor absoluto de la persona, de alguna forma tiene enceguecida la mente, ¿no? Porque el pecado original ha oscurecido la inteligencia. El entendimiento, la conciencia. Sí, por eso. Entonces, lo normal, o sea, lo natural es que el hombre descubra la verdad. Pero si uno está, no solamente, primero el pecado original que requiere ser redimido, pero además en una cultura donde la verdad es contraria a la verdad, ¿no? Se hace difícil para una persona llegar a estas conclusiones. Si no puede reflexionar de sus propios actos, no puede. No. Por eso, entonces, o sea, la persona está muy condicionada para alcanzar o no esa verdad. Ahora, de todos modos, digamos, por eso, en un contexto... Ah, eso, perdón, iba a eso, ¿no? Por eso Jesús no vino a decirnos qué había que hacer y punto. Lo hizo también con el ejemplo. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que cambia la conducta de alguien?
Bien, Belén, pude leer tus labios. O sea, es sentirse Elegímelo. amado. Es sentirse amado por alguien, ¿no? Por eso es que a veces hay que empezar con un plato de comida. Qué cosa que me viene, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me doy cuenta que acá hay mucha gente que no es cristiana, pero te respeta si vos haces el bien, ¿no? Si te puedes hablar, yo me pongo con algunos con los cuales más o menos he tenido un cierto contacto de respeto, si yo me pongo a hablar de ciertos temas, obviamente nos peleamos. Ahora si te ve haciendo el bien, y un bien que ellos además respeten y valoren, eso les invita a preguntarse si lo que vos decís. Ahora bien, si vos tenés una idea perfecta, pero después tu vida contradice lo que decís, sirve para poco, ¿no? Falta coherencia, claro. O sea, la moralidad no solamente se demuestra, la verdad de la moralidad no solamente se demuestra en las ideas, se demuestra sobre todo en las obras. Eh, digamos, viví lo que decís y yo voy a creer lo que me decís, ¿no? San Juan Crisóstomo tiene cuando comenta en el comentario del Carta Evangelio de de San Juan, Santiago. ¿eh? La carta de Santiago. La carta de Santiago, sí, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, ¿no? Y San Juan Crisóstomo, cuando comenta eh, el texto, ¿no? La afirmación de Jesús, ámense los unos a los otros, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Vinieron unos intrusos por ahí, ¿eh? Eh, o sea, en el fondo, ¿no? O sea, por eso todas estas discusiones, ¿no? En el fondo tienen un límite, ¿no? Porque las ideas llegan hasta un cierto punto. Para mostrar que tienen que. En la Evangelio Nunciandi tiene. Pablo VI es una encíclica lindísima, no sé si la han leído. Habla, ¿no? De un poco el primer paso, muchas veces es eso, ¿no? Que la gente se pregunte sobre. Profe, puede ser, a ver si entiendo, que la libertad está condicionada también por lo que cree el hombre. Por ejemplo, en un país que justo hablabas de la eutanasia, yo el otro día me preguntaba que en algunos países la aceptaron como una forma más rápida de aliviar el dolor y matar, pero el que la ejecuta como el que la pide es un crimen, desde la moral cristiana, porque es no matarás. Sí. Entonces, pero hay una sola libertad que va sobre todas las libertades. Puede ser que hay varias según lo que lo determina el hombre, o en este caso de la moral cristiana, una única libertad que es la de la voluntad de Dios que nos dio ya O en los sea, mandamientos. digamos, para cuando uno, digamos, la moral cristiana tiene la pretensión de ser una moral revelada. O sea, nosotros sabemos, teóricamente, o sea, nosotros los cristianos pretendemos saber cuál es el camino verdadero hacia la felicidad, ¿no? Y afirmamos que la felicidad cristiana es la felicidad verdadera, porque el Hijo de Dios la ha enseñado, ¿no? Nos las ha enseñado Dios mismo. En ese sentido hay una verdadera libertad y una falsa libertad, ¿no? Ahora bien, con la razón también se puede llegar hay formas de falsa libertad. La libertad de drogarse, o alguna persona sensata te puede decir que es una falsa libertad, ¿no? Una libertad, la libertad de hacerte esclavo de una sustancia. Entonces,
La libertad, claro, está condicionada obviamente de la creencia que uno tiene. Porque, como dijimos antes, ¿no? Como veníamos diciendo, la libertad es una forma de vivir el camino hacia la propia felicidad. O sea, mi libertad está, como esto pertenece a la estructura del ser humano, que es previa, y esto sí es filosofía, esto es Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Obviamente que no todos aceptan a Aristóteles, pero bueno, esto sirve para decir que no viene de la Biblia, no es una cosa revelada ni de la Biblia. El hombre puede llegar a ella. O sea, basta una cultura que acepte a Dios, ¿no? Una cultura inmanentista, hay muchas cosas que quedan cerradas. ¿Qué iba a decir? Hay mucha gente honesta que no es atea y sin embargo reconoce en la persona un valor absoluto, por ejemplo. Entonces, ahí bueno, por eso, pero tiene que haber algo profundo en el corazón, ¿no? En el sentido de que no se conoce estas cosas solamente con la inteligencia. ¿Qué iba a decir? Se me pintó la idea. Bueno, no sé. Profe, o sea que si a mí me dicen, soy libre porque hago lo que quiero, y cómo llegaste a esa decisión, contame tu proceso, la otra persona puede quedar un poco... O sea, nosotros sabiendo que, digamos, ¿en qué se funda en la evangelización? Que yo creo que poseo la verdad, ¿no? Y quiero ayudarte vos a descubrirla. Ahora bien, el descubrimiento de la verdad lleva un tiempo y un camino, ¿no? Y la persona tiene que, antes de aceptarla, tiene que hacerse disponible a esa verdad. Si no, es la parábola del domingo, ¿no? De la semilla. Claro, sí, sí. Bien, si la semilla cae en el borde del camino, no hay mucho que hacer. Si una persona está cerrada, porque puede haber, en eso sí tiene mucho que ver los condicionamientos, ¿no? Se me viene esto de que miran pero no ven, oyen pero no escuchan, ¿No? pero tiene que ver con la reflexión y el entendimiento también, con el conocer, Pero la razón humana. una reflexión y entendimiento que también está determinado por la propia historia, ¿no? La inteligencia es una parte de cero, no es una tabula rasa y ni tampoco una cosa que flota en el aire como si fuera siempre una inteligencia encarnada de una persona que tiene una cierta historia y que, como lo muestra la psicología, ¿no? Ciertas cosas. Pero el hombre siempre se pregunta de todo. Sí, pero tiene esa tendencia. incluso las preguntas que uno se hace dependen también de lo que uno ha podido ver de la realidad, ¿no? Entonces hay preguntas que nunca te vas a hacer hasta que alguien no te despierte y te ayude a verla, nunca te vas a hacer la pregunta. Y si no te haces la pregunta, la respuesta la puedes tener delante, pero no la vas a ver. Entonces, después acá vuelvo a insistir, ¿no? En lo que dijimos recién, que la felicidad cristiana es una llamada. Es Dios quien te revela cuál es tu felicidad. El hombre puede vislumbrar algo, pero el horizonte verdadero y pleno solamente se llega a descubrir con una revelación. Entonces, bueno, volvamos al principio. Ustedes están en una clase y un pibe te pregunta esto, ¿no? ¿Qué se hace? Hay poco para hacer. ¿No? Se puede, o sea, primero, se puede por muchas razones, ¿no? Porque, bueno, a veces el pobre profesor está ahí y es la cara visible de una cosa que hace agua en muchos otros contextos, en muchos otros sentidos, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Primero se puede demostrar que no es absurdo, lo cual no es poco, ¿no? Y puede uno ayudarle a descubrir al otro que el razonamiento que él sigue no es libre y que está absolutamente programado
socialmente, a través de medios de comunicación social, de la educación que recibió, o incluso de su propia familia, ¿no? Y que en el fondo las ideas que cree que son absolutamente propias son en realidad absolutamente prestadas. Y que le han hecho creer que con los pañuelitos verdes, es verdad que no quieren, el problema es que no quieren escuchar, ¿no? Pero si escucharan 5 minutos lo que uno tiene para decirle, es obvio que los pibes van ahí con un libretito y repiten lo que les han dicho que tienen que decir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ayudarle a darse cuenta que eso es una puerta abierta para preguntarse otras cosas, ¿no? Pero convencer, no sé si lo vas a lograr convencer. ¿Puedo usar otro tipo de pedagogía para que solo se dé cuenta también o no? No le podés pegar. O hacer trampa no, porque el amor tiene muchas aristas, o sea, Por eso. podemos estar obrando o hablando de Dios y del amor sin que se den cuenta hasta que encontrar como un lugar donde poder entrar en él, Por eso, donde sí, se tal sienta cual. necesitado. La experiencia muestra que te empiezan a escuchar cuando te empiezan a querer, ¿no? Sobre todo el profe de catequesis. El de matemática, ponele, pero si uno no logra hacer un poco de sintonía con los pibes, es como que ahora ya estudian para el examen y no mucho más, ¿no? Yo no fui, mis experiencias en la secundaria no han sido brillantes, así que probablemente estoy determinado por ello, pero bueno, de hecho, pero que existe una dificultad grave está claramente visto de los frutos de nuestros colegios católicos, ¿no? El otro día, una persona que está en los colegios me mandó un mensajito que decía, la definición de las escuelas católicas son una máquina de producir ateos que saben las canciones de misa. Que las aman. Y me hacía notar el caso de Bruera, que dice que chanta número 1, pero después iba a misa y sabía todas las canciones. Dice. A San Pablo. Sí, sí. Y además es sobrino de un obispo, ¿no? ¿Sabe? Bueno, No, pero incluso han pasado canciones así, tipo la Aleluya o Alma Misionera, en boliches y se producen pogos masivos que vos decís, ¿qué pasó? Ah, sí, sí, porque la canción tiene un poco de enganche, pero queda ahí, ¿no? O sea, digamos, estamos delante de un momento que cambiamos un montón de cosas, o esto, vamos, es como estar en una escuela católica, es como estar bailando el vals en el Titanic. Vos sabés que esto va ahí, pero vamos al rumbo ¿no? Y si no sé qué hay, no tengo la solución, ¿no? Solo les puedo dar mi experiencia y hacia dónde vamos, ¿no? Si no cambiamos algo, si no buscamos una nueva forma de encarar las cosas, esto, porque además que cada vez la hace más difícil el gobierno, etcétera, 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 ¿no? Cada vez se inventan más cosas raras entre los pibes. El UUD, ahora el primero el UPD, ahora el UUD, y después será el WD40 y no sé qué más. Qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando el maestro le hace una pregunta de este tipo en clase, en frío, no es culpa del maestro que el pibe no lo acepte, ¿no? Por más que sea brillante la demostración, si el contexto no cambia, es muy difícil. Y además cuando en instituciones, como en nuestras escuelas católicas, está grabando, no importa, que aparezca, que lo escuche, que lo tiene que escuchar. Cuando nuestras instituciones católicas, escuelas católicas, son instituciones que no defienden al profesor de catequesis. Lo mandan al muere, son instituciones completamente ateas, y si no ateas, digamos, neutramente educativas en un montón de cosas, y con 2 horas de catequesis, ¿no?
Entonces entra ahí el pobre que tenés que ir prácticamente con chaleco antibala. Porque no hay compañía. Y si después el profesor de biología que enseña lo diametralmente opuesto, pero es el profesor de biología, ¿no? Es tan poco científico como lo que enseña el profesor de catequesis, pero es el profesor de biología, ¿no? Así que esto es un tema. Entonces, bueno, por eso es que a veces suena muy difícil argumentar en una clase, ¿no? Delante de los chicos. Y en realidad, en nuestros colegios católicos, que tengamos que defendernos, ¿no? De las cosas que nos dicen. O sea, en un colegio católico, tendría que poder decir la misma cosa que le estoy diciendo a ustedes, ¿no? Con los más y Disculpe, los menos. profesor. Sí. Mil disculpas que yo me confundí de horario, pero el disparador, la pregunta que estaban hablando, ¿cuál fue? Bueno, justamente esto, ¿no? El tema de la libertad y cómo se responde a un chico que dice que yo hago lo que quiero. Ah, ¿Eh? Y ahí que está. después, bueno, y además y el disparador de ese disparador fue que pasamos al capítulo de la libertad humana. Gracias. Yo expliqué, ¿no? O sea, básicamente nos quedamos en el primer punto porque yo estoy explicando la relación, por qué el catecismo ha dispuesto las cosas de este modo, ¿no? Con respecto a lo que usted decía de la escuela, que el profesor de catequesis no es, digamos, cuidado o protegido ante todo lo que el chico pueda decir, o lo que, si uno dice algo, sostiene alguna forma de explicar las cosas. A mí me pasó, pero con nenes que estaba preparando para 4º grado, hace ya como 7, 8 años, donde el tema del pecado, preparándolos para la comunión, no, para la confirmación, el tema del pecado y los pecados, división de pecados, ¿no? Bueno, en ese momento Tinelli era furor y se me ocurrió poner ejemplo, algo tan normal como en las casas de todos los chicos, y eso corrió por la escuela, llegó a la directora, y los padres se quejaron de por qué yo hablaba de Tinelli como un ejemplo, y se me terminó el contrato, por lo que decían los padres. Sí, bueno. Enseñando pecado. Sí. Eso es imborrable en mi memoria. Sí, en los casos hay muchos casos, ¿no? Siempre es un tema recontra sensible y todo, pero llega un punto en el que o te jugás por esto o por aquello, ¿no? Y como institución, o sea, yo estoy en los dos lados, ¿no? Y sé lo difícil, porque también, si bien no estoy a cargo del colegio, soy parte de la institución del colegio y sé lo difícil que es a veces también, pero también requiere una elección nuestra, ¿no? Y jugarnos si queremos que sean los colegios católicos o que sean simplemente colegios, ¿no? Es un tema, sí. Así que sí, entiendo que pueda pasar, lamentablemente. Y bueno, pero entonces el tema es que, nada. Pero digamos, y después yendo a una cosa más, o sea, yo creo que me pasa en contextos mejores, ¿no? Por ejemplo, yo tengo después la experiencia de aventura, donde los chicos están en otro contexto, y lo mismo que se le dice, el mismo contenido que se le dice en la escuela, el pibe sale y está contentísimo, ¿no? La misma frase, ¿eh? El mismo contenido exacto que se le dice en la escuela, pero en aventura funciona. ¿Y por qué? Porque, bueno, es una cuestión absolutamente sentimental y de pertenencia, ¿no? Hoy en día, antes era fe,
pertenencia moral. Ahora es pertenencia, fe, moral. Ahora antes era fe, moral, pertenencia. Sí, fe, moral, pertenencia. Ahora es pertenencia, fe, moral. O sea, la gente solo cambia la vida cuando cambia la fe, pero la fe la cambia a partir de la pertenencia, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, por eso digo, vuelvo al punto, ¿no? Hay que empezar a veces. Jesús, cuando se encontró con los discípulos, a ninguno le dijo, tenés que venir a misa los domingos. No empezó por ahí, obviamente, ¿no? Se encuentro, ¿no? Se encuentra con Andrés y con Juan y con Andrés. Y nada, está con ellos, ¿no? Es a partir de ese encuentro donde se desarrolla todo un camino que terminará con Andrés como mártir, ¿no? Pero no es que le dijo, vení vos, vas a morir por mí. Obviamente que no. Como tampoco, porque además es el proceso natural de la vida, ¿no? Nadie da la vida por nadie de un día para el otro. Y cuando se da por una idea que no representa personas, siempre es un poco sospechoso, ¿no? Los hombres que mueren por sus ideas, o sea, cuando las ideas no representan a personas, son un poco raros. Bueno, una afirmación que estoy entendiendo sobre no importa, olvídenla. Pero bueno, volvamos al punto, y es el siguiente, que la libertad, o sea, soy libre de realizar aquello que mejor realiza y expresa mis sentimientos, o mis deseos, mejor dicho. ¿No? Es una frase que cualquiera puede... Ahora bien, esos deseos, ¿de dónde vienen? Y por eso es que creo que a veces, o sea, los deseos que yo tengo, no los he creado yo. Son algo que encuentro en mi vida y que son los que me mueven. Pero que en el fondo, o sea, yo quiero cortarme el pelo. Bueno, voy a algo más profundo. Quiero ser libre y me voy a escapar y me voy a ir a un spa en el Caribe. Pero eso ¿por qué quise ir al Caribe? Porque yo lo quiero, es porque lo decidí yo. Pero siempre uno puede ir como desarmando la estructura de ese deseo hasta llegar a un deseo que no se dio a sí mismo, que no se dio, que no creó, sino que lo recibió, ¿no? Hay como el deseo tiene estructura que se funda en estructuras que son previas al mismo desear. O que lo fundamentan y lo sostienen, ¿no? Eso es lo que llamamos naturaleza. O sea, que un deseo natural quiere decir básicamente que es un deseo que viene dado, que yo no creé, que recibo, y que por eso es previo a mi libertad. O sea, yo soy libre de elegir el helado de limón o de chocolate. Pero no soy libre de tener necesidad de comer. El hambre pertenece a una experiencia. El hambre y mi experiencia es algo que encontré. Y que busco el helado como respuesta a eso que encontré en mí mismo. ¿No? Lo que encuentro, lo que es previo, eso es lo que llamamos naturaleza. Y eso determina mi búsqueda y por lo tanto mi propia libertad. ¿No? De ahora dicho en otro sentido, ¿no? O sea, por eso es que hay que partir de la experiencia, ¿no? Y esto sí que
yo creo que es un camino fecundo, con los chicos de la escuela, antes de que decirle esto está bien o está mal, que es lo que estoy tratando de hacer con ustedes, ¿no? Si bien, bueno, el catecismo por ahí no es el mejor modo, porque ya el catecismo es un texto dogmático, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlos leer su propia experiencia, ¿no? Que ellos aprendan a descubrir qué es lo que realmente quieren. Conectarlos con sus deseos más profundos, ¿no? Quiere decir, poner, digamos, o sea, vos, una persona, en el fondo, ¿por qué hay algo que no puede hacerse? Porque en el fondo no la querés. Si supieras por qué razón buscas eso, te darías cuenta que es una respuesta equivocada a un deseo tuyo, ¿no? Generalmente en las acciones, ¿no? Lo que está mal no es tanto de la acción, sino, o sea, no tanto la fuente de la acción, sino en la respuesta. El mal es una respuesta equivocada a una respuesta auténtica, ¿no? Entonces a los chicos antes de decirles que no, hay que tratar de que conecten con sus verdaderos deseos, ¿no? Para que descubran después qué modo mejor hay de vivirlos. O sea, hay que tratar hay que tratar de conectar primero con su deseo de felicidad, ¿no? Hay que tratar de conectar con aquello que realmente es significativo para ellos. Y una vez que hayan hecho esto, solamente entonces decirles, bueno, pero lo que estás haciendo no te lleva a eso que estás buscando en realidad. Es solamente una búsqueda rápida y desesperada de algo que en realidad es solamente superficial, pero esa cosa superficial que estás buscando no responde verdaderamente a tu búsqueda profunda. Solamente te va a satisfacer por un rato, pero pasado ese rato vas a volver a tener sed, por decirlo así. Es un camino largo y difícil, ¿no? Pero que pasa necesariamente por la experiencia, ¿no? Bueno, tenemos un minuto, así que ya son 7:30. Así que es un... Bueno, nada. Así que bueno, la semana que viene ya son vacaciones. Así que felices vacaciones. Que Dios les dé un buen tiempo y nos vemos a la vuelta. Gracias, profe. Bien. Gracias, profe. Feliz vacaciones para usted también. Bueno, sí, yo no sé. Que descanse. No sé qué mucho cambiará, pero... Sí. Bien. Bueno, un abrazo. Gracias. Bueno, gracias. Un minuto más largo de la historia. Nos vemos. La despedida eterna. Y creí que se iba a cortar, pero no se corta nunca.